Buenos días, hermanos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros mirando este video, esta enseñanza que nos da la palabra de Dios por la voz de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos entrando al capítulo número 11 de Mateo, el cual lleva por título Los mensajeros de Juan el Bautista. Es un tema un poco largo, así que lo vamos a dividir en dos partes. Hoy viernes 31 damos una parte y el sábado 1 de agosto ya compartimos la segunda parte. Vamos a leer los primeros 10 versículos que dicen: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. He aquí, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y esta profecía con respecto a Juan el Bautista la puedes encontrar en el libro de Malaquías capítulo 3, en el versículo 1. Estaba anunciado que iba a venir un mensajero que tenía la encomienda de anunciar y preparar el camino detrás de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él empezó a llevar a cabo el ministerio al cual vino a la tierra, aquel que anunció, aquel que fue mandado o enviado como profeta fue Juan el Bautista, el cual bautizaba en agua. Pero la palabra de Dios, por el mismo Juan, decía que el que venía detrás de él les bautizaría con Espíritu Santo y fuego, que es ese Espíritu Santo del Señor que vino posteriormente a la partida, a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí estamos viendo que Juan, mientras él estaba en la cárcel, porque recordemos que fue puesto en la cárcel también, él escuchó acerca de Cristo, pero él sabía perfectamente quién era el Cristo. Pero en este momento él envió a 2 de sus discípulos como para confirmar. ¿Cómo quería confirmar? Pidiéndole a los 2 discípulos que le pregunten a Jesús si él era aquel ángel que había de venir o si iban a esperar a otro. Y Jesús les respondió: vayan y cuéntenle a Juan estas cosas que ustedes oyen y ven, porque sabemos que todos los milagros que Jesús hizo fueron visibles, fueron palpables. Todo se podía ver, todo se podía tocar, porque todo era en ese instante, durante todo ese tiempo de ministerio que el Señor tuvo sobre la tierra. Y les dijo: díganle esto a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces se cumplieron aquellas profecías de Isaías 35 del 5 al 6, Isaías capítulo 61 versículo 1. Entonces Juan, sabiendo todo respecto a estas profecías, obviamente después de haber escuchado eso de parte de sus discípulos, comprendió que verdaderamente Él era el Cristo y ya no iba a venir otro.
El problema, amados hermanos, es que los judíos, la gente a la que realmente el Señor vino en aquellos tiempos, no quiso creer. No se les cayó el velo de los ojos. Y hasta el día de hoy a muchos de ellos no se les cae el velo y siguen esperando al Mesías. Siguen esperando a Jesucristo cuando Él ya vino, ya se fue y está pronto a venir. Entonces de eso es lo que trata esta enseñanza. Y después Jesús le empezó a hablar a la gente con respecto a Juan el Bautista, haciéndoles saber que este verdaderamente era más que un profeta y era aquel que fue anunciado, que iba a venir a preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo, a cumplir con ese plan maravilloso de entregar su vida por nosotros, resucitar al tercer día y darnos la vida eterna a través de la fe en Él. Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan un hermoso día y gracias por estar con nosotros.